Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas, profe. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar desde donde nosotros nos quedamos en la mañana. Si no me equivoco, ya habíamos terminado con temperatura. Y solo nos faltaba, pues, no, bueno, solo nos faltaba. Estábamos viendo hidratación. Que era el segundo ítem, ¿ah? Vamos acá, vamos aquí. Entonces, muchachos, ya vi lo último, o lo único, mejor dicho, lo único que vimos de dilatación fue la definición de esta, ¿verdad? De que la dilatación es una variación en el tamaño de un cuerpo debido a que la temperatura cambia. Una variación en la temperatura provoca una variación en el tamaño del cuerpo, exactamente hablando de 3 dimensiones. De una dimensión longitudinal, de 2 dimensiones superficial, de 3 dimensiones volumétricas. Vamos a ver cada una de ellas, ¿ya? Vamos a ver primero la dilatación lineal. Vamos a poner por acá. Dilatación lineal. La dilatación lineal, o también llamada longitudinal, ¿ya? Se define de la siguiente manera. Seguramente lo habrán visto alguna vez. Igual lo ponemos. Ahí está, ese es el arbolito. Vamos a poner qué significa cada uno. Este triangulito de E significa variación de longitud. Variación de longitud. Y obviamente es pues longitud final menos longitud inicial. ¿Estamos de acuerdo? El L sub 0 es longitud inicial, obviamente. Ambos siempre deben estar en las mismas unidades. Si uno está en metros, el otro en metros. Si uno en centímetros, el otro en centímetros y viceversa. Siempre en las mismas unidades. Alfa es el coeficiente de dilatación lineal. Así se le llama. Y eso va a depender del tipo de sustancia, del cuerpo y del material con el que estemos trabajando. Pero no te preocupes, no te voy a dar una lista para que te lo memorices. Eso es dato del problema. Así que, relajaos. Y triangulito de T, delta de T, variación. Es variación de temperatura, pues, obviamente. O sea, temperatura final menos temperatura inicial. Y ahí se comprueba, pues, visiblemente, ¿no? Si la temperatura final es mayor a la inicial, esto es positivo. La longitud final es mayor a la inicial, esto también es positivo. Por eso que si la temperatura aumenta, esto es positivo, esto es la dilatación. La dilatación es esto. ¿Ok?
es la variación de longitud. Para que esa dilatación sea positiva, la temperatura tiene que incrementar. Y si la temperatura se incrementa, la temperatura final va a ser más grande de la inicial y esta diferencia será positiva. ¿Estamos? Ahora, las unidades del coeficiente dependen de la variación de temperatura. Si la variación de temperatura está en Celsius, el alfa estará en Celsius a la menos 1. Si la variación de temperatura está en Fahrenheit, el alfa estará en Fahrenheit a la menos 1. Si la variación de temperatura está en Kelvin, el alfa estará en Kelvin a la menos 1. ¿Todos de acuerdo con eso, muchachos? ¿Sí? Las unidades del alfa dependen de las unidades de la temperatura. Déjame ponerte ahora a la otra dilatación, a la superficial. Superficial. Aries. Aries. Por eso es su nombre. Un momento, muchachos. Muy bien, disculpen. La dilatación superficial de las áreas, su formulita se me parece bastante la lineal. Dígate la presente. Mira. Mírala, 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 mírala. Lo mismo. Pues obviamente esto de acá es dilatación superficial, variación de superficie, y es superficie final menos superficie inicial. Y al 2 alfa se le llama coeficiente de dilatación superficial. Así se le llama. Vente, ya sabes que es variación de temperatura. Yo no debo de poner eso. Las fórmulas son similares, señores. Si es longitudinal, un alfa. Si es superficie, 2 alfa. Y cuando sea volumétrico, ¿qué crees que sea? 3 alfa. Obviamente. ¿Te das cuenta de esto? ¿Vamos entendiendo o no vamos entendiendo? Como que hay un patrón, ¿no? Que sí. Vamos a tomarle una foto. Ahora deja ponerte la volumétrica. Pero hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. ¿Todo bien? Profe, el hecho de que el signo de la variación longitudinal sea positivo o negativo depende solo de la variación de temperatura. Claro. Si la temperatura aumenta, esta variación será positiva. Y el hecho de que esta variación sea positiva es que esta también sea positiva. Por ejemplo, en muchos problemas va a ser bastante obvio y bastante directo. Te van a decir una barra, si va a ser longitud, te van a hablar de barras. Si va a ser de áreas, te van a hablar de placas. Y si va a ser de volumen, es difícil que te hablen de un sólido, que puede ser también un
paralelepípedo, una esfera, un cilindro, un cubo, pero también puede ser un líquido, no hay broma. Sea cual sea la sustancia, sea cual sea la dilatación, lineal, superficial, pueden decir, ¿no? Una barra se dilata a 2 milímetros. Allá es la variación de temperatura y te dan todo lo demás. Entonces ahí no hay problema con el signo. Ahí de frente se asume que la dilatación es positiva y que se está incrementando. Nada más. Profe, y si me preguntaran si son directamente proporcionales, ¿Quiénes? la variación longitudinal y la variación de la temperatura. Ah, claro que sí, pero mientras más aumente o disminuye, mientras más varíe la temperatura, más va a aumentar la dilatación. Eso es cierto. Pero acá viene el ejemplo. Entonces, una varilla varía su longitud 2 milímetros. ¿Sí? Disminuyendo su temperatura. O sea, la temperatura inicial es de 40 y ahora la temperatura final. Mira, la variación de longitud es de 2 milímetros. Pero te dice que la temperatura disminuye. Si la temperatura inicial es de 40, hallar la temperatura final. Obviamente ese X es más grande o más pequeño que 40. Grande. Más pequeño. Más pequeño. Más grande. Claro, más pequeño. ¿Por qué va a ser más grande si la temperatura disminuye? ¿Te das cuenta? Si la temperatura disminuye, X va a ser más pequeño. Entonces, cuando yo reste mi temperatura y haga esto, y acá yo ponga X menos 40, porque es final menos inicial, esto me va a salir negativo, porque X es más pequeño. Pero ¿dónde se ve reflejado? Acá. Por lo tanto, ¿cuánto debería de poner en la variación longitudinal? ¿2 o menos 2? Menos 2. Ah, ese es un ejemplo, donde sí debes utilizar el signo. Mayormente es cuando te dicen o tú lees pues, que es disminución de temperatura. Ahí hay que tener cuidado con esto, y hay que aclarar esto, que si la temperatura disminuye, esta dilatación sea lineal, superficial, volumétrica, sea la dilatación que sea, pero esta dilatación va a ser negativa. Acuérdate de eso. ¿Sí? Acuérdate de eso. Sí, profe, gracias. Profe, siempre que disminuye es negativa. Claro, pues siempre que disminuye la temperatura, la dilatación es negativa. Bien, ahora ¿Podría que dar otro aclaramos... ejemplo? ¿Ah? Nada, profe, continúe, por. Ya. Ahora que ya aclaramos eso, déjame presentarte a la dilatación volumétrica, ¿no? La última dilatación. Vamos con la dilatación volumétrica. Muy bien, esta dilatación obviamente es de volumen. Su fórmula, como te lo había ya adelantado, también es similar a las otras, pero tiene un plus. ¿Un plus? Sí. Ya tú sabes, pues, que al delta de V es la dilatación volumétrica, es la variación volumétrica, es volumen final menos inicial. El plus está en el T alfa, porque a él también se le conoce como beta, acuérdate de eso.
Al 3 alfa también se le conoce como beta. Es al único al que se le puede cambiar a todo con otra letra. Y él es el coeficiente de dilatación volumétrica. Acuérdense de eso. Al 3 alfa también se le puede conocer como beta. Coeficiente de dilatación volumétrica. ¿Todos de acuerdo? Bien. Entonces ya estamos listos a pasar a los ejercicios. Nos habíamos quedado ¿en qué problema? 14, creo, ¿verdad? Sí, 14. Estamos en la 11. En la 14, profesor. Sí, en la 14 nos habíamos quedado. La 11 ya lo hicimos, salía 600. La 12 y la 13 están mal redactados o faltan datos. Así que la 14, los problemas que empieza con la dilatación. Mira lo que dice. Se tiene un cable de aluminio de 2000 metros. Longitud inicial 2000 metros. Si la temperatura del cable pasa de 12 a 32 grados, la temperatura es de 12 grados inicial y la final de 32 Celsius. Ya, ¿cuánto es la variación de temperatura? ¿Todos de acuerdo que es 20, sí o no? Y el alfa es 4 por 10 alfa. 4 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, ¿ves? Grados Celsius a la menos 1, variación de temperatura en Celsius, está genial. Bien. Me piden calcular, ¿en cuántos centímetros se dilató el cable? Mira. Variación longitudinal igual a longitud inicial por alfa y por variación de temperatura. Esa es la fórmula que debemos utilizar. Esa es la dilatación que vamos a emplear, la longitudinal o lineal, porque es lo mismo. Bien, esta vaina es la que me están pidiendo, variación longitudinal. Longitud inicial, 2000. Pero tú entiendes que le voy a poner 2 por 10 al cubo, ¿verdad? Para ahorrar espacio. El alfa, que vale 4 por 10 a la menos 6. Y la variación de temperatura, que vale 20. Vamos, espartano, espartana. Oh, poderoso, poderoso. ¿Cuánto sale? 41, mira, 2 por 2, 4, 4 por 2, 16 ya. ¿Te toca a ti? Ah, te toca a ti. Por 10. 10 grados. ¿Por 10 a la cuánto? A la menos Menos 2. 3. La menos 2. Menos 2. Menos 2, menos 3. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Unidades. ¿Qué unidades? Metro. ¿Qué unidades? Él tiene las unidades de quién te dije. Temperatura. Metros. La variación de la longitud tiene las unidades de quién. Bastante obvio. La longitud inicial, pues. ¿Qué unidades son? Metros. Metros. ¿Tú lo quieres en metros? No, en centímetros. Ay, ay, ay. Pero tú sabes que 10 a la menos 2, ¿qué cosa es? Centímetros. Ahí está, pues 16 por 10 a la menos 2 metros son 16 centímetros. Y si hubiera sido 10 a la menos 3, ¿qué hubiera puesto? Milímetros. Mil, excelente, hubiera puesto la M de mil. Si hubiera sido 10 a la menos 6, ¿qué hubiera puesto?
Nanómetro. La mu de micro. Nanómetro. No, micrómetro. Si hubiera sido 10 a la menos 9, ahí sí, nanómetro. Tengan cuidado, ¿verdad? Se saben los prefijos, ¿no? ¿O no se sabe? Para ponerlo de una vez. ¿Lo puede poner, por favor? Póngalo, profe. Ya lo voy a poner. En este tema solo necesitamos los diminutivos. No creo que necesitemos los grandes. Profe, Ahí. profe, y si hubiera sido 10 a la 2, y para convertirlo a centímetros. Si hubiera sido 10 a la 4. Divido, profe. Repite, por favor, si hubiera sido ¿qué? 10 a la 2. O sea, 10 al cuadrado. Si hubiera sido 10 a la 2. Si hubiera sido así. Al cuadrado, sí, profe. Así. Y ¿Eso para qué es? pasarlo a centímetros. Ya, ¿eso qué es? Metros. Metros, ¿no? Estaría bien que lo ponga así. ¿Pasa algo? No. Ya, ahora dime, ¿un metro cuántos centímetros son? 100. Rápido. 100 pies de cuadrado. 100. No divido, ¿no? ¿Qué hago? 16 por 10 a la cuarta. 16 por 10 a la cuarta. Se multiplica, ¿no? Sería 16 por 10 a la 4 centímetros. Ya, profe, gracias. Bien. Esto te va a ayudar bastante. Micro, nano, y ahí nomás, no podemos ya el pico efecto alto 8%. Eso ya no es necesario. Esto es suficiente. Aunque para la temperatura, solo los dos primeros. Los dos últimos van a funcionar, o bueno, vamos a utilizarlos en electrostática en realidad. Que sería la siguiente semana. Por eso ya de una vez te lo pongo. Por el momento estos dos primeros esenciales. Centi de centímetros y mili de milímetros. Te va a ayudar bastante. Vamos al problema 15. A ver, dice indicar verdadero o falso. Primera noción. Para un mismo incremento de temperatura, el mercurio se dilata más que el acero. Ya, estas preguntitas, la pregunta 15 es una pregunta de la PRE. Van copiadas de la PRE. ¿Por qué? Porque en el libro de la PRE, si alguien lo tiene, puede verificarlo. Hay una tablita, ¿no? Con algunos valores del coeficiente de dilatación del mercurio, está del micrón. No, está de la plata, del mercurio, del acero, no me acuerdo nada. No me acuerdo, de cuatro son. Pero la cosa es que debido a esa tablita que ha puesto la PRE en su libro, es que la PRE en sus exámenes pone esta pregunta. Bueno, el acero se dilata más, o perdón, el mercurio se dilata más que el acero. Verdadero, porque el coeficiente es más alto. ¿Ya? No es una pregunta del examen de admisión ordinario, porque tal como te dije, tú no tienes que memorizarte los coeficientes de dilatación de cada sustancia. Así que es una pregunta que solo a la PRE se le ocurre preguntar, valga la redundancia.
redundancia. Pero es verdadero. Es por eso que el mercurio es utilizado en los termómetros, ya que es el metal que se dilata más rápido con la más chiquita variación de temperatura. El mercurio se dilata lo suficiente como para notarlo. Segundo enunciado. Cuando se incrementa la temperatura de un cuerpo metálico, también se incrementa la energía cinética de sus moléculas. Bueno, la fregó al decir que habla. La fregó al decir que, Moléculas, profe. obvio, un metal no está hecho de moléculas. No hagas llorar a tu profe de química. Tercer enunciado. La unidad en el sistema internacional del coeficiente sería Kelvin a la -1. Eso es verdadero. Recuerda que las unidades del coeficiente de dilatación dependen de las unidades de la temperatura. Y creo que esto lo habíamos hablado en la mañana, ¿no? La temperatura se puede manejar bajo 3 unidades, donde una de ellas es reconocida bajo el sistema internacional, y es el Kelvin. Entonces, si la variación de temperatura debe estar en el sistema internacional, debe de estar en Kelvin, entonces el alfa del sistema internacional estaría en Kelvin a la -1. No había ningún problema. Profesor, Por eso es verdadero. ¿y que el Kelvin solo ha sido por sistema internacional? ¿Disculpa? ¿El Kelvin solo ha sido declarado conocido por el sistema internacional? A través... Sí, las unidades de la temperatura en el sistema internacional son los Kelvin. ¿Y el Celsius? El Celsius es una unidad convencional. O sea, es reconocido obviamente en cualquier lugar donde tú vas a China y compras alcohol, vas a ver esto, obviamente. O si te miden la temperatura y tú compras un termómetro en China, tú vas a ver números y vas a ver esto. Ya es reconocido en cualquier lugar. Pero recuerda que el sistema internacional, como lo expliqué en la mañana, se basa en ensayos, postulaciones científicas. Entonces ahí, por un estatus, por una regla entre científicos, pues deben de tener ciertas unidades de seguir. Y esas unidades para la temperatura son los grados Celsius. Para la masa son los kilogramos. Tú lo puedes poner en un ensayo, en una publicación, en una tesis. No puedes poner, si vas a publicar algo de carácter científico, no puedes poner la masa en gramos, en onzas, en libras. No, debes ponerlo en kilogramos. Y es una regla. Es un arreglo que ellos han hecho. Para la temperatura, ¿qué? Bien, ¿alguna otra duda? Dígame. El coeficiente de dilatación va a ser siempre a la -1, o sea, Celsius a la -1, Kelvin a la -1, Fahrenheit a la -1 también. Sí, esas son sus unidades. La de la temperatura. ¿En las tres? ¿En las a la dilataciones? -1. ¿Cómo? ¿En las 3 dilataciones? ¿En la longitudinal, Sí, las sí, 3? lineal, ya. superficial, volumétrico, porque solo varía la cantidad. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Para pasar a la 16. A ver, ¿qué dice la 16? Una barra de vidrio de 1 metro de longitud y a 0 grados Celsius. Del vidrio es aproximadamente, ¿qué cosa es aproximadamente? También está más redactado ese problema, faltan datos. No, bueno. 17. Muchos errores hay ahí. Errores de edición. A ver, ¿qué dice la 17? Si el alfa es el coeficiente de dilatación lineal de un material, ¿ya? De 1 metro de longitud
¿Ya? Tengo al alfa como coeficiente de dilatación lineal. La longitud inicial es de 1 metro. Y la variación de temperatura es de 100 grados Celsius. Me dice que se dilata 2%. A ver, ¿de qué dilatación me está hablando el problema? ¿Quién me dice? Longitudinal. Muy bien, entonces la variación longitudinal es igual a 2%. Pero hay que tener cuidado con los porcentajes. Por conocimientos aritméticos, espero que no esté hablando piedras para ti. Por aritmética, si te habla de porcentaje, siempre debe ser respecto al valor inicial. Siempre. ¿Ya? Acuerdo. El área de una placa se incrementa el 5%. 5% del área inicial. El volumen de un líquido aumenta en 10%. 10% del volumen inicial. Siempre es del dato inicial. ¿Estamos de acuerdo? Eso es por principio aritmético. Falta ese dato. Tú debes de ponerlo. No te va a dar el problema eso. Tú debes de saberlo. ¿Sí? Fórmula. Longitud inicial por alfa por variación de temperatura igual a 2% por longitud inicial. Se va a la longitud inicial, obviamente. Y mira lo que te quedó. Te quedó que alfa por variación de temperatura es igual a 2%. Eso me interesa. Profe, ¿por qué no reemplaza la variación de temperatura para que despeje el alfa? No es necesario. ¿Sí? ¿Por qué no? Mira lo que dice el problema. Entonces, el mismo material de 1 metro cúbico. O sea, ahora tengo un volumen de 1 metro cúbico. Un volumen inicial. Que aumenta su temperatura. En su variación de temperatura. También es de 100 grados Celsius. Disculpa. ¿Cuánto sería el beta? ¿Quién me dice? El beta es el coeficiente de dilatación volumétrico. ¿Cuánto sería? ¿Es alfa? Si el lineal es alfa, ¿el beta cuánto sería? Es alfa. Claro, 3 alfa. recuerda que el coeficiente de dilatación volumétrico es 3 veces el coeficiente de dilatación ¿qué? Lineal. Lineal. Y el coeficiente de dilatación superficial es 2 veces ¿quién? Alfa. 2 veces alfa. 2 veces. ¿Quién es alfa? Coeficiente de dilatación lineal. Muy bien, muy bien, muy bien. Acuérdense de eso. El coeficiente de dilatación superficial es el doble al coeficiente de dilatación lineal. Y el coeficiente de dilatación volumétrico es el triple del coeficiente de dilatación lineal. Acuérdense de eso. ¿Ya? Bien. Fórmula. Variación volumétrica, el volumen inicial, por beta, por variación de temperatura. ¿Qué es alfa, sí o no? ¿Qué es alfa? Variación volumétrica es igual a volumen inicial por 3 alfa por variación de temperatura. ¿Es o no es la misma variación de temperatura? Sí. ¿Esto se repite o no se repite? Confirma. ¿Se repite o no se repite? 2%. Reemplaza y dime cuánto es entonces. 2 por 3. 6% del volumen, obviamente, inicial. Y eso te pide, ¿no? Te pide el porcentaje. Clave. Fabián. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profesor, ¿podría repetirlo así de brevedad, por favor? Claro, el problema 17 dice primero que hay una barra con un cierto coeficiente de dilatación lineal alfa. La longitud inicial es de 1 metro y la temperatura se incrementa en 100.
Y me dice que la variación longitudinal con todos estos datos es del 2%, pero 2% de la longitud inicial. Eso no te lo va a dar el problema, tú tienes que saberlo por ser parte de un principio aritmético. Bueno, ahora que ya le puse la longitud inicial por aritmética, esto es fórmula, esto es física. Aquí está. Elimino y alfa por variación de temperatura es 2%. Entonces esto debo de utilizarlo allá, porque el problema me dice que calcula el incremento volumétrico en porcentaje. Para eso me da el mismo material, pero ahora 1 metro cúbico como volumen. La variación de temperatura que es 100 grados Celsius. Y obviamente, si el coeficiente de dilatación lineal es alfa, el coeficiente de dilatación volumétrica será que es alfa, obviamente. Entonces aplico mi fórmula. Ahí me doy cuenta que beta es alfa, obviamente. Y ahí descubro que alfa por delta de t está aquí. Es lo mismo, por ser la misma variación de temperatura. Por eso nunca reemplacé aquí el 100, porque era lo mismo. Y esta multiplicación es 2%. 2% por 3, 6%. 6% del volumen inicial. ¿Cuánto se incrementó el volumen en porcentaje? 6%. ¿Todo bien? Sí, profesor, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta antes de ir a la 18? ¿Todo bien? Vamos a la 18. Profesor, ¿le tomo foto? Claro. A ver, ¿qué dice la 18? Una placa cuadrada de 5 metros de largo y con un coeficiente lineal. A ver. ¿Coeficiente lineal de cuánto? De 2 por 10 a la menos 5. Tú sabes que si pongo alfa es coeficiente de dilatación lineal. 2 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Eleva su temperatura en 50 centímetros. Perdón, 50 grados Celsius. ¿Ya? Y me dice, ¿cuál es el incremento de su área? Pues necesito el área inicial. Si es un cuadrado de lado 50, de lado 5, ¿cuánto es el área inicial? Ahora. 5. 25 metros cuadrados, ¿no? Sí, profe. Bien. Sí. Ahora, como me están pidiendo obviamente el incremento superficial o superficie inicial por 2 alfa por variación de temperatura. ¿Entienden por qué le pongo 2 alfa, verdad? Porque es Sí, profe. superficial. Muy bien. Me piden esta vaina. Superficie inicial 25. 2 alfas. Si alfa vale 2 por 10 a la menos 5, 2 alfa, ¿cuánto sería? ¿Cuánto ven? 4 por 10 a la menos 5. Ay, el 4 por 10 a la menos 5. ¿Y la variación de temperatura? 50. 50. 50. Vamos, ¿cuántos años de saber? A ver, 25 por 4 da 100. 100 por 50 da 5000. 5000 por 10 a la menos 5. A ver, espartano. ¿Cuánto es eso? 5 por 10 a la menos 2. Muy bien. 5 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Como la superficie inicial es de metros cuadrados, este incremento superficial también me sale de metros cuadrados. Clave avión, ¿todos de acuerdo? ¿Alguna duda? Profe, en el problema el coeficiente de dilatación está con Celsius a la menos 1. Si es que no hubiera sido Celsius a la menos 1 y el problema te habla en Celsius, ¿cambiaría el problema? Sí, porque si te hubiera dado, por ejemplo, Fahrenheit a la menos 1, entonces esta variación de temperatura está mal. No es que esté mal el problema, sino es que no debo de usarse. O sea, el problema te puede haber dado 50 Celsius, pero no debes usar la forma. ¿Qué crees que debería hacer con estos 50 Celsius?
Tratarlo parejo. Ok, muy bien. ¿Con qué fórmula? ¿Variación o conversión? La variación. Pues ahí está, una variación. Solamente, solo eso sirve para guiarme nomás, en que no se tiene que cambiar nada del problema. Nada, tú tienes que fijarte de que el coeficiente y la variación de temperatura no es que tengan las mismas unidades, pero sí que estén en la misma escala. Y si no, le cambias a la temperatura, que ya sabes cambiar una escala a otra en variación. ¿Se entendió, hija? ¿Sí? Sí, profe. Excelente. Profe, pero el coeficiente, profe, siempre va a venir a la -1, ¿no? Sí, siempre. Tienes que procurar que el coeficiente y la variación de temperatura estén en la misma escala. Si no están en la misma escala, a la variación de temperatura lo pasas a la escala del coeficiente. Para eso ya sabes. Por eso vimos temperatura al inicio. Ya! Por eso vimos temperatura al inicio. Por eso, no todo tiene un porqué. Ya. Porque si no supieras transformar pues, de una variación a otra de temperatura, estamos mal. Estamos mal, muy mal. Pero felizmente ahora ya sabes cómo pasar. Vamos a la 19. Una esfera tiene un coeficiente de dilatación volumétrico, o sea, un beta. ¿En cuánto? De 12 por 10 a la menos 4. 12 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. Si inicialmente se encuentra a 80 grados Celsius, ¿no? Temperatura inicial es de 80 grados Celsius. Y la calentamos, incrementamos su temperatura en 100. Mira lo que dice. Incrementamos su temperatura en 100. O sea, a pesar de que te dio la temperatura inicial, ese 100 no es temperatura final, ¿no? Ese 100 es variación de temperatura. Tengan cuidado, lean bien. Si hubiera dicho, se incrementa su temperatura a 100, eso sí sería temperatura final y la variación sería 20. Ten cuidado si un día tu papá te quiso estafar con su propina. Tú debes ser más listo. Imagina, ¿no? Que tu papá te da de propina 60 soles. Y tú lo ahorras con mucho esfuerzo. Y tu papá te tiene que dar de nuevo 60 soles, pero obviamente, tu segunda propina. Pero tu papá vivo sabe que tú has ahorrado 60, no te quiere dar 60. Entonces te va a decir, hijo, ¿quieres que te lo incremente a 100 o te lo incremente en 100? ¿Tú qué dices? En 100, pues. ¿En 100 o a 100? ¿En qué te lo incrementen? ¿En qué permitirías que te incrementes? En ¿Que 100. te lo incremente a 100? Siempre, profe. En Entienden que es diferente, En ¿no? O hay alguien que piensa que es lo mismo. No es lo mismo, ¿ah? Si tú crees que es lo mismo, te van a estafar, tu papá te va a estafar. No es lo mismo. Decir se Somos incrementa hábiles. a significa que te está dando un dato final. La palabra a significa dato final. Pero si dice en, te está dando una variación. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que sumar a tu dato inicial eso para llegar al dato final. Entonces, en el problema, dijo bien claro que la temperatura se incrementa en. Significa que después de eso es una variación. La variación de temperatura es 100. ¿Cuánto es la temperatura final? 180. Pero si el problema hubiera dicho, la temperatura se incrementa a 100, esa palabrita, una palabrita nomás, mira cómo puede cambiar el problema. La temperatura final sería 100 y la variación sería 20. Así que tengan cuidado, ¿no? Tengan mucho cuidado. Estoy hablando de un principio matemático. Bien. Ya me piden qué porcentaje aumenta su volumen. Sabemos cómo son los porcentajes, ¿no? Vamos, incremento volumétrico.
Habla. Volumen inicial por beta y por variación de temperatura. ¿Todos de acuerdo? Vamos. Incremento volumétrico, ¿a qué es igual? A volumen inicial, no lo conozco, por beta. ¿Cuánto es beta? 12 por 10 a la menos 4. Por variación de temperatura. ¿Cuánto es la variación de temperatura? 100. Habla. Variación volumétrico es igual a volumen inicial por 12 por 10 a la menos 2. Muchachos, ¿se acuerdan del problema anterior? Cuando te dije que el incremento volumétrico o cualquier incremento, en este caso lineal, era longitud inicial por porcentaje. ¿Te acuerdas que acá iba el valor del porcentaje? ¿Sí? Entonces, yo quiero encontrar este porcentaje. ¿Qué debo de hacer? ¿El dato inicial lo debo pasar a dividir? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Hablen, si alguien se está perdiendo. Sí, profe. Ya, lo voy a pasar. ¿Cómo dijo? ¿Puede volver a repetir, por favor? ¿Se acuerdan del problema anterior donde hablábamos de porcentajes? Que el incremento lineal, porque era lineal, también es válido para superficie y para volumen. Era la cantidad en porcentaje por la longitud inicial. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Sí, sí. Ya. Sí, sí, profe. Entonces, en este problema me pide el porcentaje. Entonces, si yo quiero el porcentaje, significa que esta longitud inicial lo voy a pasar a dividir. Profesor, ¿también es válido con volumen? Sí, con volumen, con área, con cuestión y la atracción. Entonces, si yo quiero el porcentaje, a esto lo voy a pasar a dividir. Y lo que queda, ¿qué sería? El porcentaje, ¿no? ¿Sí? Si yo paso a dividir la longitud inicial, lo que queda a la derecha, ¿qué cosa es? El porcentaje, ¿sí o no? Sí, sí. Sí, Bien, profesor. entonces lo mismo voy a hacer con volumen. Volumen inicial lo voy a pasar a dividir. Y lo que me queda, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es lo que me queda? Porcentaje. El porcentaje, pero tal vez tú dirás, profe, pero eso no tiene forma de porcentaje. Eso es 12 por 10 a la menos 2. Eso realmente es 12 entre 100. ¿Cómo una fracción va a ser un porcentaje? Oye, le estás rompiendo el corazón a tu profe de aritmética. Se supone que en aritmética, fracciones, decimales, porcentaje, es la misma vaina. ¿Cómo pasa de fracción a porcentaje? 300. ¿Cómo se pasa de fracción a porcentaje? Multiplicando por qué. ¿O por Por quién? 100. Por Por 100. Por ciento, pues. Por 100%. ¿Pasa algo si multiplico por 100% un número? No, porque el 100% aquí equivale. uno. A uno. A 1, ve. Claro. ¿Cuánto te sale? 12. 12%. Clave. Enano. Ya esta vaina es aritmética. No es física. Claro que soy. Y creo que una vez se lo dije a ustedes. La física en realidad no es complicada. Lo que es complicado es cuando agarras a la física y le metes matemática. Mientras más difícil sea la matemática, más difícil será aplicar ese concepto físico. Es por eso que algunos comparan el curso de física con el curso de química y obviamente llegan a la conclusión de que química es más sencillo. ¿Por qué? Porque el 90% del curso te hablan solo de química. En química no vas a aplicar lo que nosotros aplicamos. Para saber química, lo mucho debes saber sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿En dónde ves eso? En el estequiometría. Después, nada más. Un momento, chicos.
Bien. Vamos a tomarle una foto antes que me olvide. Bien. ¿Alguna otra duda para pasar ya al último ejercicio? Problema 20. A ver, inténtenlo. Tómale un minuto. Voy al baño. Bien. A ver. A ver qué dice. Lo voy a plantear, ¿ya? Tengo un alambre, le pongo esto. A una temperatura de menos 50. Si la temperatura aumenta a 450. Ah, mira, qué hermoso. Dice si la temperatura aumenta a 450 salvaje. Ya no dice en, dice a. El alambre mide, o sea, longitud final, 2,90 metros. Muchachos, primero, dime cuánto es la variación de temperatura. De menos 50 a 450, ¿cuánto es la variación de temperatura? Menos 400. Todos de acuerdo que es 500 grados Celsius. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Profesor, no se lo escucha bien. Debemos de suponer que el alfa está en Celsius de la menos 1. No hay unidades, por lo que veo. Así que, no hay bronca, lo dejamos en 500. Fórmula. Variación longitudinal es igual a longitud inicial por alfa por variación de temperatura. Vamos, variación longitudinal es, ¿te acuerdas qué era? Lo puse, ¿ah? Longitud final menos longitud inicial. ¿Sí o no? Y ahí está. A ver, resta esa vaina. Está. A ver. Resta esa vaina. Es negativo, ¿no? ¿Por qué va a ser negativo? Si es 2,024 menos 2. Más general. ¿Cuánto es? 0,024. 0,024. Bien, 0,024. Eso es igual a 2 por 500, 1000. 1000 por alfa. Ya, esto es 24 por 10 a la 4. A la menos 3. 3. La menos 2. 3. A la menos La 3. menos 4. Y eso era menos 3. La menos 3, profe. A la menos 3. Igual. ¿Está bien que le ponga 10 al cubo o no la? Sí, está bien, está bien.
Si lo paso al otro lado, ¿cuánto me queda? 24 por 10 a la cuenta. Por 10. Menos 6. Menos A la menos 6. Menos 6. Pues, causa. ¿Qué pasa? Uy, no hay clave, maestro. Que lo que sucede es que está en algo llamado notación científica. ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a multiplicar por 10 y a dividir entre 10. Si a 24 lo divide entre 10, Menos 5. 2,4. Y si a 10 lo multiplico con 10 a la menos 6, Menos 5. ahora sí, clave o no hay clave. Sí, señor. ¿Cuánto sería esa clave? La C. Casi ya. Y con eso hemos culminado el segundo y ahora nos vamos al tercer y último. Calorimetría. A menos que alguien tenga alguna duda. Profesor, el tema de calorimetría está en el compendio 2, ¿verdad? Sí, ya es compendio 2. Cerramos por así el compendio 1. Nos interesa. Vamos al compendio 2. Pero primero vamos con la parte teórica, muchachos. Bien. ¿Nadie tiene alguna última pregunta? Voy a borrar para hacer calorimetría. Voy a tomarle una fotito. Ya está. Bien. No hay dudas entonces. Calorimetría. Bien. Esto es sencillo. Parte de la física que estudia al calor. El calor que se va a denotar con la letra Q, muchachos. ¿Sí? Calor que se va a denotar con la letra Q. Se define como la energía que fluye de un cuerpo a otro debido a una variación de temperatura. ¿Eso qué significa? Que para que exista esta energía, esta transmisión entre los dos cuerpos deben de tener diferentes temperaturas. Si los dos cuerpos tienen la misma temperatura, entonces no va a haber transferencia de energía, no va a haber calor, no va a haber nada. ¿Ya? Este tipo de energía llamado calor es la energía que fluye de un cuerpo a otro debido a una variación de temperatura, no se almacena, solo se transfiere. Vamos a poner por acá de rosadito. No se almacena, solo se transfiere. O sea, se puede ganar o se puede perder.
Entonces, digamos que yo tengo una sustancia A por acá. Y por aquí tengo una sustancia B. Y vamos a suponer que la temperatura inicial de A es mayor a la temperatura inicial de B, pues obviamente no tiene que haber diferentes temperaturas. ¿Qué es lo que sucede? La física me dice que de A sale energía y se le entrega a B. Esa energía que A le entrega a B, ¿sí?, se llama calor. Este proceso es espontáneo, es natural. No tiene nada que hacer el hombre acá. Es una ley esta vaina, ocurre en la naturaleza. Y te das cuenta de algo bien bonito. El calor sale del cuerpo más caliente y se dirige al cuerpo más frío. Y eso es obvio, ¿no? Si tú vas a juntar algo caliente con algo frío, el caliente le va a dar calor y el frío va a recibir el calor, no va a ser al revés. O sea, si tú te pones al lado de una fogata, tú no vas a comenzar a perder calor. Obviamente, no vas a sentir frío. Tú vas a sentir calor, ¿por qué? Te estás ganando calor. ¿Estamos de acuerdo? Que la fogata está más caliente. Si tú te paras al frente de tu refrigeradora y abres tu refrigeradora y todo ese viento frío te llega, no vas a sentir calor, ¿no? Ese viento frío no te va a dar energía, no te va a dar calor. Tú le vas a dar calor a ese viento frío y por lo tanto tu temperatura va a disminuir. Entonces hay una relación entre el calor que se da o se gana y la temperatura. Si te das cuenta, el cuerpo más caliente brinda calor, sale el calor del más caliente. ¿Y qué pasa con su temperatura? Disminuye. O sea, vamos a poner esas observaciones aquí. El calor fluye del cuerpo más caliente hacia el cuerpo más frío. ¿Todos de acuerdo con eso? Ese es un proceso natural, salvaje. Profe, ¿no ocurre de que el cuerpo más frío, más bien de él salga el calor? Sí, pero ya estaríamos hablando de máquinas que hagan eso, porque la naturaleza no hace eso. La naturaleza lo hace al revés. El calor fluye del más caliente hacia el más frío. Eso es natural. Nosotros trabajamos con hechos naturales. Segunda cosa que observamos. El cuerpo más caliente disminuye su temperatura debido a que pierde calor, porque de él sale el calor, él está perdiendo calor, él está entregando calor y la otra sustancia, que es el cuerpo más frío, está recibiendo, está ganando calor, por lo que su temperatura aumenta. Entonces ponemos eso. El cuerpo más caliente pierde calor. Por lo tanto, su temperatura disminuye. Y el cuerpo más frío gana calor. Por lo tanto, su temperatura aumenta. Muchachos, acuérdense de eso. Parece todo una definición científica. Pero realmente es algo cotidiano, algo común, algo que todos lo ven en su casa. ¿Ya? Es obvio que si yo voy a juntar un cuerpo o una sustancia caliente con una sustancia fría,
estoy haciendo algo llamado entibiar, donde la sustancia fría va a aumentar su temperatura y la sustancia caliente va a disminuir su temperatura hasta que ambos alcancen una temperatura que seguramente has escuchado llamada temperatura de equilibrio. Es totalmente ilógico que si yo agarro una sustancia caliente y lo mezclo con una sustancia fría, la sustancia fría se vuelva más fría y la sustancia caliente se vuelva más caliente. No, obvio que no. Es un poco de sentido común. Porque hay gente que se asusta, hay gente que se marea con esto. Pero si yo logro que tú entiendas que es un proceso normal y obvio, va a ser muy difícil que te confundas. Entonces, otra vez, si yo agarro un cuerpo o una sustancia caliente y lo voy a juntar, voy a mezclar, voy así a echar una sustancia más fría, entonces la sustancia más fría va a elevar su temperatura y la sustancia más caliente va a disminuir su temperatura. La sustancia más caliente va a ceder calor a la sustancia más fría, le va a dar energía en forma de calor. Entonces, como la sustancia caliente va a brindar calor, va a brindar energía a tu temperatura. ¿Sí? Diga, una pregunta. Es como la gallina y sus pollitos. ¿Cómo? ¿Es como qué? Es como la gallina y sus pollitos. Como la gallina y su pollito. ¿Cómo? ¿Sí? Ella le brinda calor. Ah, Sí, profe. La que vuela, profe, déjala. seguro. Creo que quiso relacionar el hecho de que la mamá gallina le da calor a sus pollitos. Por ahí no va la idea. Retierno. Bueno, por ahí no va la idea. La idea va en que si tú agarras dos sustancias, uno caliente y uno frío, caliente disminuye su temperatura y el frío. Esa es la magia. Profe, ¿puede hacer un resumen así rápido, por favor? Es que se me fue el internet. Se te fue, vamos a encadenarlo, que no se vuelva a ir. Vamos a repetir una vez. Me vas a acordar una vez si me trolearon bien mi amigo. Porque todos tenemos esa costumbre, no sé ustedes, pero yo tengo esa costumbre de que cuando voy a la casa de un amigo a visitar, todos hemos hecho esa vaina, ¿no? Préstame tu baño. Que dice el baño, pues obviamente, ¿no? Lavar, orinar. Si una vez voy a la casa de mi padre y le digo, oh, préstame tu baño. Y mi padre me dice, delante de su mamá, delante de su papá, y me dice, ya, pues ya llévatelo, mañana me lo traes. Y me hizo entender que está mal dicho, préstame tu baño, ¿no? creo que lo correcto es decir, ¿no? ¿Dónde está el baño? ¿Me dejas usar tu baño? Porque eso de préstame, ¿no? Ya te llévatelo, mañana me... Su mamá y su papá se mataron de la risa. Bien lavadito, ¿ah? Oh, ahí. Pero bueno. Se me vino a la mente, pues, que ya reímos un rato. Ya. Ahí, vamos a repetir esta vaina. Calorimetría, estudia el calor. Obvio. El calor, la letra Q, porfis. Se define como la energía que fluye de un cuerpo a otro debido a una variación de temperatura. Suficiente. Si hay dos cuerpos de diferentes temperaturas, hay una energía que fluye entre ellos y eso se llama calor. Es una energía en transición. No se almacena, solo se transfiere. ¿Sí? El calor no se almacena, solo se transfiere. O sea, el calor se puede ganar o se puede perder. ¿Y quién gana y quién pierde? Exactamente hablando. Bueno, acá he puesto un ejemplo. Hay una sustancia, una temperatura de A, y otra sustancia B con una temperatura de B. Y digamos pues, que la temperatura inicial de A es mayor a la temperatura inicial de B. El calor, exactamente hablando, fluye del cuerpo más caliente hacia el cuerpo más frío. Así ocurre, así es. Del más caliente al más frío. Jamás del más frío al más caliente. Del más caliente al más frío. Una sustancia 100 grados Celsius, otra sustancia 10 grados Celsius. La sustancia 100 le va a dar calor. La sustancia de 10. Jamás va a ser al revés.
Eso es una ley. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el cuerpo más caliente que está dando calor? El cuerpo más caliente pierde calor, ¿no? Está perdiendo, está dando, obvio. Por lo tanto, su temperatura disminuye. Mira qué hermoso. ¿Cómo se llama la sensación? Bueno, obviamente de los seres vivos. Humanos y animales, me imagino. No sé, insectos, me imagino. Cuando tu temperatura baja demasiado, ¿cómo se llama esa sensación? ¿Cómo se llama eso que sentimos? ¿Escalofrío? Escalofríos. Frío, obviamente, sentimos frío. Y cuando la temperatura aumenta, chuscamente decimos que tenemos calor, ¿verdad? Chuscamente hablando decimos que tenemos calor, aunque la palabra correcta es bochorno. Cuando sientes que tu temperatura aumenta, sientes que estás muy caliente, ¿no? Chuscamente hablando decimos tengo mucho calor. Y cuando tenemos frío, tengo poco calor. Pero ya sabes que el calor no se almacena, no es algo que tienes. Así que jamás vuelvas a decir tengo mucho o tengo poco, porque tú no tienes calor. Tú lo que tienes o bien frío o bien bochorno. O bien te sientes frío o bien te sientes caliente. ¿Pero por qué te sientes frío? Porque tu cuerpo está perdiendo calor. Y como tu cuerpo pierde calor, entonces tu temperatura baja. Ahí lo dice, no lo digo yo, lo dice la pizarra. El cuerpo más caliente pierde calor, por lo tanto su temperatura disminuye. Y cuando la temperatura disminuye, comenzamos a sentir frío. Pero ¿qué pasa si yo comienzo a recibir calor? Yo comienzo a ganar calor, entonces mi temperatura aumenta. No lo digo yo, lo dice la pizarra. El cuerpo más frío gana calor, por lo tanto su temperatura aumenta. Entonces comienzo a sentir bochorno, comienzo a sentirme más caliente. El calor no es algo que se tenga, no es algo que se almacena, es algo que se transfiere. O bien estás ganando calor, por lo que tu temperatura va a comenzar a aumentar, o bien vas a perder calor, por lo que tu temperatura va a empezar a disminuir. ¿Estamos de acuerdo con eso? Profe, me perdí por el... Oigan, ¿están escuchando? O sea, estoy explicando a quién. Aquí estoy explicando al fútbol, al presente, ¿qué estoy explicando? Presten atención. Tranquilo, profe. A ver tú. Licuadora. Profe, tranquilo. Cálmese, profe. Las arrugas, profe, Su ya hígado, está, su hígado. va a llegar Respire a hondo, profe, respire base hondo. 30, ya. Su hígado, profe. Se puede. Mira, si el COVID Buena no me señal, mató, está bien. me van a matar porque me hacen renegar. Ya, ¿se entendió lo que expliqué o no? El calor Claro, no es profe. algo que no es algo que se almacena, es algo que se transfiere. El calor o se gana o se pierde. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, Sí, profe. Muy bien. Ahora, los cuerpos que ganan calor, ¿qué sucede con su temperatura? ¿Aumenta? Aumenta. Muy bien. Grita. Hable despacito. ¿Qué pasa con los cuerpos que pierden calor? ¿Qué pasa con su temperatura? Baja, profe. Muy bien. Entonces, si yo tengo un cuerpo con una temperatura muy alta y lo voy a juntar con un cuerpo con una temperatura muy baja, es obvio que la temperatura muy alta, el cuerpo caliente va a empezar a disminuir su temperatura. Y el cuerpo más frío va a comenzar a aumentar su temperatura. Obviamente, esos valores en algún momento van a ¿qué? Equilibrarse. Se van a emparejar. Van a coincidir en una temperatura llamada temperatura de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Esta vaina Sí, profesor. a eso voy a escribir. Voy a tomarle una foto también. Entonces ponemos por acá. El calor se detiene. O sea, se detiene la transferencia de energía, ¿no? El calor se detiene cuando ambos cuerpos alcanzan, ¿qué cosa? La misma ¿qué?
¿Temperatura? Muy bien. ¿Y cómo se le llama esa temperatura común? ¿De equilibrio? Equilibrio. Temperatura de equilibrio. Temperatura de mezcla también se le llama. Pero lo vamos a dejar como temperatura de equilibrio. Entonces significa que aquí está la sustancia A, aquí está la sustancia B, y la temperatura final de A es igual a la temperatura final de B. Y esa es la famosa temperatura de ¿qué? De equilibrio. Y ahí esa es toda la teoría que deben de saber de tal. Porque ahí se acabó el tiempo. Mira, esa es toda la teoría. Si hasta acá lo entendiste perfectamente, los problemas deben de ser súper fáciles de trabajar contigo. Ahora lo que voy a hacer es ponerte las fórmulas para calcular ese calor que se gana o se pierde. ¿Ya? Ahora vamos a poner las fórmulas. Obviamente necesitamos fórmulas. Van a haber dos calores con los que vamos a trabajar. El sensible y el de transformación. Vamos primero con el calor sensible. Vamos con el calor sensible. ¿Se acuerdan cómo se calcula? Tenía un sobrenombre este calor sensible. Se mata. Se mata. Calor específico multiplicado por la masa y por la variación de temperatura. Unidades, calorías. Sus unidades son las calorías. Profe, pero usted en la definición puso que es energía. ¿No debería estar en joules? Sí, solo que las calorías son unas unidades convencionales. Si el calor lo quiere expresar en el sistema internacional, ¿sabes el sistema internacional, no? Metiches ahora. Si el calor lo quieres medir en el sistema internacional, lo tienes que hacer en joules, porque el calor es energía, no te cuentas, se debe de medir en joules. Pero eso significa que va a haber una conversión, algo así, me debo de imaginar. Va a haber un factor, un numerito, donde yo pueda convertir las calorías en joules y viceversa. Mesmamente. Va a haber un factor de conversión, va a haber un numerito que te permita pasar de una caloría y de calorías a joules. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien. CE, ¿qué cosa es CE? Calor específico. Este calor específico, sus unidades son calorías sobre gramos por grado Celsius. Hay que tener un poquis de cuidado con el calor específico. ¿Por qué? Porque este calor específico es totalmente independiente de la cantidad de sustancia. El calor específico es una propiedad de todas las sustancias, de todos los cuerpos, de todas las sustancias que hay en la naturaleza. Cada sustancia tiene su propio calor específico. Así como el coeficiente de dilatación, así como el coeficiente de dilatación. Pero no te preocupes, yo no te voy a dar una lista de sustancias para que te memorices calores específicos. Ese problema te lo van a arreglar. Pero sí tienes que aprenderte el calor específico de una sustancia. Pero antes de verlo, vamos a mencionar algunas características. Primero, que el calor específico es propio de cada sustancia. Segundo, que el calor específico depende del estado físico de la sustancia. O sea, está bien que tengamos una sustancia, pero esa sustancia por química presenta tres estados físicos, sólido, líquido y gaseoso. Y dependiendo del estado físico de esa sustancia, pues los calores específicos pueden cambiar de valor. Pero lo que sí no depende es de la cantidad de sustancia. Vamos, acuérdate un poco de tu química. Si no depende de la cantidad de sustancia,
¿Es una propiedad intensiva o extensiva? Intensiva. 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 ¿Quién te enseña química? ¿Edison o Ian? Ambos. Los dos. Ambos, ¿verdad? Los dos, profe. Los dos. Unos Bien. Intensiva, ¿verdad? Si no depende de la cantidad de sustancias, es intensiva. Bien. ¿De qué sustancia me debo de aprender el calor específico? De la agüita, del H2O. Creo que el examen te lo da de dato entre paréntesis. Así como los pesos atómicos en química que te dan de dato. Ya, creo que también te dan de dato, pero no está de más que te los aprendas. Que sea por orgullo, por dignidad, por amor propio. Pues apréndetelo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Bien. Entonces vamos a poner al calor específico del H2O. Son dos los calores específicos. ¿Ya? En líquido, el calor específico es de 1 caloría sobre gramos por grado Celsius. Y en sólido o vapor es de 0,5 calorías sobre gramo por grado Celsius. 0,5 o un medio, lo mismo, obviamente. Entonces, solo de él hay que aprender. Bueno, después M, que es masa, que debe de estar en gramos, y delta de T, que es variación de temperatura. Y debe estar en grados Celsius. No creo, lo dudo, no ha venido, nada que ver, no es estilo de agraria mezclarte aquí las escalas. O sea, por si alguien, profe, ¿y puede venir en Fahrenheit? No, no es estilo de agraria, nunca he preguntado. ¿Sí? Acá la variación de temperatura es Celsius. A lo mucho, por fregar, se puede poner Kelvin. Pero recuerda que la variación de temperatura en Celsius y la variación de temperatura en Kelvin, ¿cómo son? Iguales. Así que decirte que la temperatura varía 20 Kelvin es lo mismo decirte que la temperatura varía 20 Celsius. O sea, no pasa nada, no me acuerdo. Pero uno que otro será. O sea, de cada 100 ejercicios uno te tendrá con qué. En la mayoría todo es Celsius, por eso que no te preocupes. Bien. Ahora, antes de seguir con el otro calor, que es el calor de transformación, déjame hablarte de otro señor llamado C. Y C es capacidad calorífica. Sus unidades son calorías por grado Celsius. ¿Ya? Calorías por grado Celsius. ¿Por qué? ¿Por qué me habla de la capacidad calorífica? Porque esta capacidad calorífica depende, sí depende, de la cantidad de sustancia. Por lo tanto, es una propiedad extensiva.
Y cuidado con los de verdadero o falso. Por eso te lo menciono. La que es propiedad intensiva es el calor específico. La capacidad calorífica es la propiedad extensiva. Cuidado con eso. Se calcula, tiene fórmula. La capacidad calorífica se calcula como calor específico por la masa. Ten mucho cuidado, porque se puede también calcular calor sensible con capacidad calorífica. Solo reemplazo, nada más. ¿A qué da igual el calor sensible? A calor específico por la masa y por la variación de temperatura. Pero calor específico por la masa es capacidad calorífica. Así que el calor sensible también se puede calcular como capacidad calorífica por variación de temperatura. Ten cuidado con eso, ¿ya? Hay algunos problemas en los cuales te pueden dar el calor específico y la masa de una sustancia. Te dicen en cuánto varía la temperatura y calculas el calor sensible. Pero existen algunos ejercicios donde no te van a dar el calor específico, no te van a dar la masa, pero sí te van a dar la capacidad calorífica. Así que darte la capacidad calorífica equivale a estos dos datos. ¿Ya? Por eso tengan mucho cuidado con eso. Profe, una pregunta, Pregúntame. pero de temperatura. Cuando dicen un termómetro arbitrario, ¿a qué se refiere? Ah, que es inventado. ¿En qué? Y ahora de ese termómetro te tienen que dar, el problema tiene que darte de datos la temperatura de fusión y ebullición del agua para que lo compares con otro. Celsius, Fahrenheit. Arbitrario nomás es que tengo que comparar con el otro termómetro, ¿no? Ajá. Ay. Por ejemplo, ¿no? El problema puede ser así. Se inventa un termómetro arbitrario, no sé, G, cuya temperatura de ebullición del agua en ese termómetro arbitrario es 150 G, y la temperatura de fusión, que es del agua, 20 G. Entonces, una forma de preguntarte es, ¿no? ¿Cuánto marcará en esta escala arbitraria G 50 grados Celsius? Entonces, ¿qué significa? Que tú tienes acá tu escala G, lo vas a comparar con Celsius. La ebullición era 120 como dato, pero tú sabes que es 100 para Celsius. La fusión era 20 como dato, pero tú sabes que es 0 para Celsius. Entonces, cuando Celsius marque 50, ¿cuánto marcará G? No sé, X. Y ahí aplicas tales, ¿no? Chiquito entre grande, chiquito entre grande, chiquito entre chiquito. Ya tú ves lo que quieras dividir. Pero tienes que dividir lo mismo. ¿Entendido, Alejandra? ¿Cómo se hace? Sí. Bien. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Ninguna? Lastimosamente la hora nos ha ganado, ya son las 4:45. Porque rápido pasa el tiempo. Yo recién estaba calentando ya para meterme más de lleno esto. Pero bueno, no importa. Bien, muchachos, vamos a dejar la clase hasta aquí. ¿Ya? Sigan estudiando bastante. Nos vemos ya, el próximo bloque, ya lo terminamos y hacemos ejercicios, ya que solo faltaría ver el calor de transformación, en qué consiste, algunas pequeñas gráficas que pueden venir en los problemas, y ya agarramos cancha con los ejercicios. Bien, muchachos, eso ha sido todo por mi parte. Cuídense bastante. Nos vemos hasta el siguiente. Gracias, profe. Y atentos a Telegram. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.